Hechos capítulo 17, versículo 16. Hechos capítulo 17, versículo 16. Usted lee ahí en silencio y me acompaña en esta lectura. La palabra de Dios dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Precioso Dios, seguimos en tu presencia, Señor. Siempre, amado Rey, el congregarnos, Señor, para glorificarte a ti, nos trae también una enseñanza. Espíritu Santo que estás en medio de nosotros, en esta hora, disponemos nuestro corazón. Vamos, dígale al Señor que usted dispone su corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Llévate toda distracción, Señor, todo adormecimiento, en el nombre de Jesús. Poder de Dios en su palabra, en medio de nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, gloria al Señor, que usted está en este lugar y no en otra parte. Que usted se vino hoy a alabar, a adorar a nuestro Señor y ahora a disponer en su corazón a recibir una palabra que sé que va a ser de gran bendición. Que la palabra de Dios haga para lo que es enviada. Amén. Amén. Quiero también darle la bienvenida a cada persona que nos visita por primera vez. Hay algunas caras que están por primera vez. Dios les bendiga. Está en la casa de Dios, está también en su casa. Amén. La Biblia nos dice que Pablo se enardecía en su espíritu viendo a una ciudad, Atenas, entregada a la idolatría. El mundo hoy, como aquella ciudad ayer, están entregados a la idolatría. Y cada día más, cada vez con más descaro. Terrible. Anteriormente, cuando se hablaba de idolatría, ya era un escándalo. Ahora no. Ahora se hace inclusive dentro de algunas congregaciones cristianas, o de unas cuantas. Por los ídolos es que las personas se vuelven cíclicos. La idolatría es un diseño de hombres. Y en la palabra de Dios vas a encontrar 215 veces que se trata este tema de la idolatría. Cuando hay un ciclo repetitivo en alguien, es porque un ídolo se instaló. Cuando una persona está dando vueltas y ocurre lo que ocurrió hace unos meses atrás, hace unos años, cuando hay una actividad idolátrica, ¿cómo reacciona su espíritu? Todos nosotros fuimos creados para adorar. Todo ser humano fue creado para adorar. Usted escoge a quién adorar. Cada uno escoge a quién. Muchas veces la persona está adorando a las tinieblas y ni cuenta se ha dado. ¿Cómo se comporta su espíritu ante una actividad idolátrica?
Ahí lo sabes. Pastor, y si no me he dado cuenta, peor aún. La Biblia dice que Pablo estaba enardecido, molesto, bravo, y se adentraba en la ciudad y fue a la sinagoga donde estaban los que habían permitido esto y disputaba con ellos, gente que estaba en la religiosidad, y también habían algunos epicúreos, estoicos, eran filósofos, grupos de filósofos, gente muy inteligente, y también discutían con Pablo. La vida de fe es un llamado, y el primer obstáculo con que se encuentra el que es llamado a esta vida de fe es el descrédito. Descrédito va acompañado de la burla. Si la persona se frena, es porque no asumió el llamado. Hay un poder al creer, un poder inmenso en que la persona cree. Y ahí perseveras. Aprendemos a perseverar. No pienses nunca que todo es lo mismo. Porque espiritualmente nosotros debemos avanzar, debemos crecer. Espiritualmente no hay estancamiento. Para los hijos de Dios debemos siempre avanzar. El estancamiento ocurre en la vereda de al frente, en la acera de al frente, en el otro lado. Pero el Hijo de Dios, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, no se va a estancar. Cuando usted en su vida se chequee y haya estancamiento, hay un ídolo que se instaló. Está en idolatría. La palabra de Dios, Jesús dice en Juan 4, 23, 24, que viene una hora, y ahora es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán a nuestro Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, quiere que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. ¿Quién dice eso? Jesús. Viene una hora, ya es la hora, donde el que es un verdadero adorador de Dios, del Dios verdadero, debe adorar. ¿Y qué es adorar? Adorar es entregar lo mejor de mi corazón. Cuando usted canta al Señor de corazón, usted adora. Cuando usted le da tiempo a todo lo de Dios, usted adora. Cuando usted trabaja en esa productividad que tiene diariamente y usted lo hace con amor porque usted es un hijo de Dios, usted adora a nuestro Señor. Cuando usted es buen padre de familia, buena madre, cuando usted es buen ciudadano, usted adora a nuestro Señor. Siempre que nuestro Dios sea primero en su vida, que es a quien usted quiera mostrar, ahí adora a nuestro Dios. Pero Jesús también les habla a ellos de libertad. Sí, a los judíos. Ya está con sus discípulos. En Juan 8, 31, 32, Jesús le dice a los que estaban con él, dice la palabra, que Jesús le dice a los judíos, si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y os hará libres. La verdad es la palabra que Jesús les está hablando.
El Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, es lo que le da al ser humano libertad. O sea, nosotros adoramos a nuestro Señor con nuestro corazón entregado a Él, porque hemos creído en Él, ante Él nos rendimos, y permanecemos en su palabra y nos da libertad. El que está libre no está atado. El que está libre adora a Dios, no está en idolatría, porque idolatría es una o más ataduras. El Evangelio es progresivo. Entendamos siempre esto. Es progresivo, es ascendente, es avance, es crecimiento, es hacia arriba. No cíclico. O sea, ¿cómo conocemos nosotros el Evangelio fluyendo en nuestra vida? Cuando hay crecimiento. Puede que económicamente no hayas crecido. Puede que algunos asuntos familiares no se hayan resuelto. Puede quizás que algún problema de salud aún no esté resuelto. Pero espiritualmente debe haber en nosotros un crecimiento. O sea, constantemente debemos avanzar en la palabra, en la fe, en la espiritualidad, en mi intimidad con Dios, en mi relación con Dios. No vale, no sirve el estancamiento. Así es el camino de Dios. Ese caminar es con Cristo. No hay otra forma de estar en el camino de Dios que no sea caminando con Cristo. Nuestro Señor en el mismo libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. ¿Qué quiere decir? Que aunque hayan muchas prédicas del hombre en la tierra, aunque hayan unas cuantas religiones, muchas doctrinas, ideologías, muchas cosas, el único camino que lleva al Padre, a lo eterno, al Dios verdadero, se llama Jesucristo. No hay otra forma. Y esto debe ser en mí un mover, una pasión, algo adentro que se desborda y que yo debo transmitir e impartir. Ahí yo voy creciendo. Mostrar, hablar de que Jesús es el camino a toda la persona. Pero chequeemos hoy, esto la gente lo ha dejado a un lado. Si le hablamos de Cristo a alguien, no tengo tiempo, voy apurado. O otra persona puede decir: yo conozco bastante de Cristo, pero ¿tienes una relación con Cristo? Esto es algo muy personal. Nos cuesta a veces hacer vida de iglesia, porque hay tiempo para muchas cosas, pero para nutrirnos de la palabra o para entregarle a nuestro Señor alabanza, para estar un tiempo en la congregación, como lo dice la palabra, no hay espacio. Hay que chequearnos constantemente, porque la idolatría se instala de forma sutil, descarada hoy, y está por todas partes. Pablo está en Atenas y fue llevado a un lugar especial para esa ciudad, llamado el Areópago. ¿Ha oído usted eso? El Areópago. Era un lugar majestuoso para ellos, de una importancia inmensa para ese pueblo. Y Pablo es llevado allá. Atenas
era una ciudad que le gustaba todo lo nuevo. O sea, lo nuevo en esa ciudad despertaba una voracidad. El ateniense vivía siempre esperando lo nuevo. Se desvivía por lo nuevo. Eso lo produce la cultura idolátrica. Cuando los pueblos tienen tantas ganas de la moda, de las nuevas tendencias, de todo lo que ofrece el mundo en lo nuevo, cuando no se para el consumismo, es un síntoma de la idolatría en los pueblos. Entendamos algo. Lo sustancioso, el fundamento, se debe asentar en nosotros, el pueblo de Dios, el que sigue a Cristo. Debe haber un fundamento y ese fundamento se tiene que asentar. Para que eso suceda, yo debo oír la palabra de Dios las veces que sean necesario. 1, 2, 3, 4, las veces que sean necesario. No importa cuántas, pero vuelve y lee aquel capítulo que te llamó la atención aquella vez, léalo las veces que sean necesario, porque ese fundamento tiene que asentarse. Las tinieblas sí trabajan eso, la idolatría trabaja eso, te repite una publicidad unas cuantas veces. Nosotros los cristianos a veces somos en esa parte quizás tímidos, o tiende la persona a desanimarse muy rápido. Tenemos que ser firmes y determinantes. Pablo, dice la Biblia, que estaba de pie cuando lo llevan al Areópago. Siempre que haya un asunto espiritual de por medio, no des lástima. No des lástima nunca, y ahí menos. Hay veces vamos a predicar y vamos tan santos, ¿quiere oírme una palabrita? No, no es así. No des lástima. El Hijo de Dios no está dando lástima. Las manos así no funcionan. Es con determinación y firmeza, porque lo que usted va a hablar son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está ahí firme, en medio de lobos. Pablo, dice la Biblia, que les habla de ellos y les dice: varones atenienses, en todo observo que son ustedes muy religiosos. O sea, la religiosidad tiene similitudes con la idolatría. Pablo identifica lo que está ocurriendo ahí. Los griegos culturalmente eran muy fuertes en el pensamiento de los dioses. Esa era la cultura griega. O sea, en ellos por siglos estuvieron entregados a los dioses, los griegos. Una cultura muy idolátrica. Ellos se dijeron unos cuantos años antes de que Pablo estuviese ahí, muchos años antes, ellos se dijeron: no sea que haya un Dios no conocido, por las dudas también le adoramos. Porque ellos tenían dioses para todo y creaban dioses de todas las formas. Entonces, no vaya a haber por ahí un Dios que no conozcamos, también le vamos a hacer aquí su estatua. Y también le vamos a adorar. Eso eran los griegos. Y Atenas era el centro de la idolatría mundial. Y así todas las demás ciudades. Los griegos tenían en cada ciudad su centro de idolatría, con muchos dioses. Pablo los conocía, porque no puedes confrontar algo que tú no conoces. Hay que conocer.
lo que trabaja en las tinieblas. ¿Sabe cómo le llama Pablo a eso? Inteligencia. La inteligencia espiritual es cuando nosotros sabemos cómo operan las tinieblas allá. Eso sí, hermano, no se meta ya de cabeza usted sin el fortalecimiento espiritual, porque termina la idolatría también. Pablo les conocía y llega a ellos y les trae tremendo mensaje. Un palabrón, dirían aquí en Lima. Y todos ellos están muy atentos a lo que Pablo les está hablando. Pero alrededor Pablo tiene a los dioses, con D pequeña, a los dioses de la mitología griega. O sea, Pablo está en medio de un hervidero y les trae tremendo mensaje, hasta que les dice: el Dios que yo predico resucita a los muertos. Y ahí se armó la zampablera, diríamos en Caracas. Ahí se armó el problema. A ellos no les gustó eso, porque ellos eran del pensar de que la persona al morir, su alma era libre para seguir echando broma quizá. O sea, ellos de alguna manera al morir seguían en la libertad del alma, según ellos. Y lo que Pablo les está predicando les confronta durísimo. Antes de eso, Pablo les estaba hablando una historia muy parecida a la de ellos. Un padre, un hijo, el bien, el mal, hasta que les llegó ahí. En el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el que estamos todos nosotros. A ellos les chocó eso, terrible. Y ahí entonces se enfrentan a Pablo, no les gusta. Analicemos esto. Pablo les trae un buen mensaje. Hay mucha estructura, muchísima estructura, y cuando hay mucha estructura hay idolatría que derribar. O sea, el Hijo de Dios está aquí en la tierra y ha sido llamado a derribar la idolatría. Viene el momento en que tienen que tomar la decisión a los que Él les ha predicado. No tuvo éxito. Fue muy poco el éxito que tuvo Pablo ahí. Muy pocas personas decidieron venir en pos del Dios verdadero. Pero más les pesaba a ellos dejar a sus dioses. Dejar a sus dioses. Yo quiero que usted vaya oyendo aquello que ocurrió ayer, extrayéndolo a hoy, porque es que así ocurre hoy. Aquella vez era una ciudad, hoy en día son las ciudades, son las naciones, son el mundo el que está en idolatría. Y Pablo, en medio de todos esos dioses paganos que tenía este pueblo, ¿qué predicas tú hoy? ¿A quién muestras? O sea, ¿qué se imparte de ti? Si tú vendes algún producto, cuando alguien va a comprar donde tú estás, ¿a quién ve? ¿A un hijo de Dios? ¿O a alguien del montón? O peor aún, a uno grosero o vulgar. ¿A quién ve? Si tú prestas un servicio de taxi, el pasajero que se monta ahí, ¿a quién ve?
más allá de alguna barriguita o unos kilos de más. Pero ¿a quién ve? El que presta un servicio. ¿Qué predicamos nosotros? O sea, el del mercado. Cuando tú llegas a comprar, ve a alguien que bendice, que imparte de Dios con el saludo, o ve a un amargado, o grosero, o a un hombre mirón. ¿Qué predicamos? Ten claridad en esto. Tú tienes una lucha y te la voy a demostrar. Todos tenemos una lucha. No podemos seguir conviviendo con el mundo. Estamos en el mundo y debemos impartirle a todo nuestro entorno, pero no que las cosas del mundo nos atrapen, porque estaríamos en idolatría. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice el apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted dirá: pastor, eso no es conmigo. Peor aún, porque si la palabra de Dios no es contigo, ¿qué es contigo entonces? Es mejor que diga: pastor, sí es conmigo, pero no lo entiendo, o no lo había leído, o se me había olvidado. La Biblia dice que nosotros tenemos una lucha, todos tenemos una lucha. La situación familiar, económica, de salud, es una lucha, y es una lucha contra lo malo, diario, constante, y lo malo va a venir a ver cómo te derrota, cómo te liquida. Y entonces esa lucha no es contra sangre y carne, es contra toda una organización delincuencial de las tinieblas que buscan meterte en idolatría para poder liquidarte. ¿Cuántas luchas familiares, o entre los matrimonios, o en la economía, y las personas por andar en un círculo vicioso, por estar cíclicos? La idolatría es la construcción mental y natural de un Dios a tu medida. Le das poder, le das autoridad. ¿Sabes tú que el diablo no tiene autoridad? Que la que él agarra es la que tú le cedes, como presidente de una empresa, o como presidente de un país, como gobernador regional, como alcalde, como padre de familia. La autoridad de las tinieblas es la que el hombre le cede. Y entonces, en aquel pensamiento que se instala, el cual tú no puedas discernir, se convierte en algo idolátrico, y le entregas tu autoridad de jefe de la casa o de madre de familia a las tinieblas. ¿Por qué? Por desconocimiento o por desobediencia. Así opera eso. Desconocimiento o desobediencia. ¿Pudiera haber algo más importante que nosotros alimentar nuestra fe? ¿Pudiera haber algo más importante que rendirnos a nuestro Señor? La gente dijera que no, pero entonces ¿por qué 5, 8, 10 días para entrar a un concierto?
O sea, ¿por qué 2, 3 horas en un lugar donde te cobran para adorar a las tinieblas? ¿Y por qué no 2 horas para cantarle y recibir una palabra que está en la Biblia? ¿Por qué cuesta tanto eso? Porque de alguna forma el príncipe de los aires aquí controla muchas mentes. Las personas no identifican eso. ¿Sabe por qué? Porque están cíclicos, dando vueltas en lo mismo. Aquí no cuentan los estudios universitarios, las empresas que has logrado. No, porque mucha gente pueden tener unos cuantos estudios o cuantas empresas y su corazón adentro es un desastre. Y no te quiero decir que el cristiano ya vive chévere y todo arreglado, pero el cristiano debe ser entendido que es un crecimiento espiritual, que lo material es secundario, que lo más importante es que el Espíritu de Dios esté en tu espíritu y ahí tú puedas avanzar. Mire, el ídolo se lleva cautivo por las generaciones. En el tiempo. Se lleva a sobrevivir ese ídolo como algo muy sagrado dentro de la familia por generaciones y se lleva como una herencia en medio de la familia. Mi papá me lo dejó, él se lo había dejado a mi abuelo y ahí siguen con ese ídolo sin identificarlo, y si lo identifican no hacen nada porque creen que el cristianismo como tal o lo de nuestro Señor en su palabra es fanatismo, es religión. No, lo de nuestro Señor Jesucristo para nosotros es una relación de Él con nosotros por su Espíritu para que nosotros vivamos en la plenitud de la bendición. No me refiero a lo material, eso vendrá por añadidura. Es mi relación con Cristo lo que me mantiene a mí de pie. Más allá de todas las luchas que uno tiene diariamente, es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Entonces, ahí está mi posición. De eso se trata. Mateo 7:14, Jesús les dice: estrecha es la puerta, angosto es el camino para la vida, y no son muchos los que la hallan. No son muchos los que hallan el camino. Él es el camino. ¿Sabe por qué no son muchos los que hallan el camino? Porque le rechazan, porque le desprecian, porque es más importante cualquier cosa antes de buscar de Dios. Mira, hermano, muchas personas tienen la excusa de que yo lo hago en casa, de que yo oro en casa, de que yo leo la palabra en casa. Usted sabe que cuando dura 2 domingos sin usted congregarse, al tercer domingo se le metieron los diablos. Y no ora, menos va a leer. Si nosotros no mantenemos nuestro corazón adorando y alabando al Señor, si nuestro espíritu no está recibiendo alimento, morimos espiritualmente. Y es lo que ocurre hoy, es lo que se ve por todas partes. Hay zonas aparentes de confort. En apariencia de confort, me tomo una foto en el Instagram y muestro la mejor comida, la mejor pinta, y resulta que debes 3-4 meses de alquiler. Ocurre. O si no, hay zonas de incomodidad donde muchos se acomodan. Es como el que está durmiendo en el suelo por allá y entonces ahí se acomodó 3 años. No puede ser. Hay situaciones que nosotros pasamos, que atravesamos. Mire, un cristiano,
alguien que es la iglesia de Cristo como tal, el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, no puede pasar 4 años trabajando un domingo. Oye, puede que te pasen 3 meses, 4 meses, mientras consigues otro trabajo. Pero si te acostumbraste a eso, a no congregarte, hay un ídolo instalado en ti. Tengo que decírtelo de esa forma. Yo no puedo pararme aquí a sobar nada. Yo tengo que hablar lo que está en la palabra. Pablo se enardecía en medio de eso. Cuando se instala un pensamiento, se lleva a idolatrar. Porque nosotros somos postrantes. O sea, nuestra naturaleza es postrante. Todos nosotros fuimos creados para adorar. Usted hoy adora a alguien. En el camino en el que está, usted adora a alguien. A alguien está adorando. Más le vale que sea nuestro Dios verdadero. Pero vamos hoy, usted disponga su corazón y vamos hoy a descubrir. Y esto va a ser entre usted y Dios. ¿Qué cosa rara se pudo haber alojado en usted y se instaló ahí? Y si usted dispone su corazón, usted es libre de toda porquería que se haya querido instalar en nosotros. El hombre se rinde a quien cree. Ese le gobierna. Orgullo en no reconocer esto. ¿Alguien le gobierna a usted? Mire, nosotros somos el resultado de lo que adoramos. El resultado de lo que adoramos. Y no es que no tengamos problemas aquel que adora a Dios. Sí los va a padecer porque la Biblia lo habla. Vamos a padecer. Si yo me crucifico juntamente con Cristo, como lo dice Pablo en Gálatas 2:20, la cruz es padecimiento. Pero cuando usted espiritualmente está fortalecido y va creciendo, ¿qué importa el padecimiento? Eso es secundario. Ahora, vamos a padecer cosas. Vamos a tener situaciones. El mundo se ha creado dioses en todas partes. Para todo tienen un dios. Atenas era así. Los griegos eran así. Pero hoy es todo el mundo. Incluso en algunos ministerios cristianos también hay ídolos. Se ha caído en idolatría. Le pido al Señor que frene mi boca porque a veces quiero decir unas cuantas cosas, gloria al Señor. Pero se ha caído en idolatría por todas partes. Hay diversidad de dioses. Y cuando se le tocan, se enojan en la gente. No es fácil enfrentar esto. ¿Sabe por qué? Porque está en la mente. En la mente. Atiéndeme esto. Cuando algo se instaló en la mente, gobierna a la persona. Sacarlo de ahí no va a ser sencillo. Por eso Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, sino sean transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, para que compruebes la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Romanos 12:2. Pablo le está diciendo esto, ¿sabe a quién? A la iglesia. ¿Por qué a la iglesia? Porque la iglesia predica. Cuando yo voy a predicarle a alguien, si esa persona, yo le oigo sus problemas, yo le recibo todos sus problemas, y yo no tengo el fortalecimiento espiritual, mañana me metió en su zona. Yo tengo que renovarme constantemente. Pablo le está diciendo eso a los que evangelizamos.
a los que estamos de este lado. ¿Por qué? Porque el mundo va a buscar seducirte como sea, meterte allá, porque es algo que ya está muy arraigado. Mira, hermano, nosotros tenemos que tener sabiduría en nuestros oídos, lentos para oír, lo dice el apóstol Santiago, porque nuestro corazón se entrega muy rápido, pero cuando usted oye tiene que discernir, tiene que renovarse constantemente, porque el mundo va a buscar seducir como lo está haciendo hoy. ¿Por qué cree usted que tanta idolatría se metió en parte del cuerpo de Cristo? Porque le sedujo. Se fueron sin fortalecimiento espiritual, fortalecidos en el hombre, al que veían. La imagen que veían, de alguna forma les atrapó, les hablaron bonito. Y resulta que han permitido mucha idolatría hoy. Hermanos, entendamos esto. ¿Quién sería el cristiano en la tierra? El cristiano en la tierra es todo aquel que ha confesado a Cristo. O sea, hasta la iglesia católica, digamos entonces, son los cristianos. ¿Sí? De alguna forma sí. Ahora, ¿creyeron de verdad? Creo que no. ¿Por qué? Porque el que cree se rinde a Cristo, a más nadie. Espiritualmente es así, es a Cristo, a nuestro Señor, es a quien yo me rindo. Pero el mundo, las tinieblas, la idolatría trabajan cómo seducir incluso al que ha creído. Por eso Pablo dice, renovaos, renovaos. Eso es una clave. Ahora, Pablo está en la boca del lobo. Pablo está donde se bate el chocolate, ahí en el centro de la idolatría mundial, en el Areópago. ¿Con qué dioses se consiguió Pablo ahí? Y voy a enumerárselos. Y son unos cuantos. Yo voy a ir rapidito. Usted preste atención. Y usted, cuando yo le nombre eso, usted va a evaluar hoy. Y se va a evaluar usted. Usted con lo que le voy a nombrar. No evalúe a fulanito. No evalúe a su lado. Voltéalo a mirar. Ya. ¿Lo miró? Ya. No lo mire más. De aquí para adelante es usted solito que se va a evaluar. Ahí va. Pablo está. Y a un lado tiene a Zeus. ¿Quién es Zeus? Para los griegos, el dios del cielo, Dios con D pequeña, el Dios Padre, el Dios resplandor. El que quería poder iba a Zeus. El que quisiera poder a cambio de lo que fuera iba a Zeus y se rendía a Zeus. Aquel que no era reconocido en casa, que se había quitado de alguna forma el poder por algo, como sea, iba a Zeus y en Zeus se rendía para tener poder. ¿Estará Zeus hoy? Poseidón. ¿Quién era Poseidón? El dios de los mares, el dios de las tormentas, el de la fuerza en los terremotos. Era violento. O sea, el que quería ser conocido como muy fuerte, como algo superior en todas las fuerzas, iba a Poseidón. Todavía opera Poseidón. Son principados hoy en día. La diosa Hera era hija de Zeus. Era la diosa de la familia, de la parturienta, de la mujer casada. Cuando una mujer era maltratada por el marido, iba a Hera. Pero entendamos algo. La plenitud en la familia, la bendición de la mujer casada, está en la palabra de Dios. No puedes conseguir nada afuera. Y seguimos. Hefesto era el dios del trabajo, el dios de la metalurgia, del emprendimiento, de las industrias, pero refiriéndose al trabajador, de la productividad.
Tenían un Dios para todo. Cuando ellos les estaba fallando la fe, iban y se rendían a estos dioses de la mitología. Y continuó, tenían a otro dios llamado Dionisio. Dionisio era el dios del vino y de la lujuria. Llamado también Baco. Para que le fuera bien a una persona, se le conocía. O sea, iban a conocer a Dionisio, se rendían a él para que me vaya bien. De ahí viene. ¿Sabe qué viene de ahí? La palabra bacanes. Baco, bacanes, todo viene de Dionisio. Eso es un principado. ¿Sabe cuántas veces hemos dicho bacano? Todo eso es idolatría, todo eso son ataduras. Y continúo, Atenea. Atenea era la diosa de la sabiduría. Cuando alguien quería sabiduría, más allá de lo normal que alguien supiese, cuando lo primero para esa persona era el nutrirse en muchos libros, mucha sabiduría que viniera del hombre, todo eso era lo primero por encima de una fe en el Dios verdadero. Eso es idolatría. Eso operaba ayer, eso opera hoy. Y Pablo está en el medio de Atenea, de Zeus, de Poseidón, predicando de nuestro Jesús. ¿Tú crees que Pablo va a estar ahí con lástima? Escúchame, no, él está firme, él está determinado. Si no reciben, allá ellos. Se parece mucho a hoy. Cuando tú le predicas a alguien y esa persona o está relacionado con Zeus o está con Hefesto, ¿cuántas personas hoy por el trabajo no tienen tiempo de congregarse? Hermanos, nosotros tenemos que identificar esto. Y continúo, Apolo. ¿Sabe quién era Apolo? El dios del sol. ¿Sabe cuánta gente hoy alaba a la creación más que a nuestro Señor? Mira, entendamos algo. Nuestro Dios no está sujeto a la creación. Él está por encima de la creación. Hay quien cree más en la creación que en el Creador. ¿Sabe usted cuánta gente adora la creación? Mire, cuando alguien se va a unas vacaciones a conseguir el descanso en la espiritualidad que no consigue o que no busca en Dios, tiene una atadura. Y yo sé que estoy tocando algunas cosas que a algunos no les gusta. No mire ni para los lados, usted chequéase. Y no estoy diciendo que la creación es mala, la hizo nuestro Señor, como este hermoso país. Pero yo no me puedo rendir a la creación por encima de mi Dios. Porque todo lo que yo tenga en primer lugar en mi vida, no es malo buscar sabiduría, la busco en la palabra. No es malo prepararse, pero yo no puedo ir primero a cualquier cosa que por encima de mi Dios, porque estaría en idolatría. Y continúo. El dios Narciso. ¿Sabe quién era Narciso? El dios de la belleza juvenil. Se alimentaba de las relaciones sexuales, principalmente de los jóvenes. Se alimentaba del amarse a sí mismo por encima de Dios. Se alimentaba de los deseos sexuales. Aquellas personas que no asumen su edad, que creen que la vida es solamente sexualidad, tienen una atadura. Es tremendo. O sea, cuando usted revisa aquí quiénes eran los dioses de la mitología, opera hoy. Aquel desorden sexual en los colegios, cuando jóvenes de 12, 13 años ya están pensando en esas cosas.
Mira, hermanos, las tentaciones vendrán, pero hay que enfrentarlas y derrotarlas. No quiere decir que porque venga una tentación tú ya estás en atadura, pero identifícalas cuando las tengas al frente. Narciso es el dios para los griegos de todos estos desórdenes sexuales, de poner loca a una persona con una edad, buscarse una persona de 60 años, buscarse a alguien de 20. Ahí hay algo de narcisismo. O sea, ¿cuántas cosas están ocurriendo hoy? Para muchas personas es más importante su apariencia de su cuerpo, que pueda mostrar su cuerpo, y no que hay en el espíritu. Eso es narcisismo. Pablo está hablándoles unas cuantas cosas. Tocar estos dioses no les gusta a la gente, no les gustaba ayer, no les gusta hoy. Hermano, usted no sabe cuánto me he preparado para hablarle a ustedes esto hoy. Y continúo. Artemisa, le llamaban Diana, la diosa de la casa, de las vírgenes, de las solteras. No le voy a decir que todas las solteras tienen esa atadura, pero operaba principalmente ahí. Era vengativa, defensora de las causas feministas. ¿Estará hoy? Tanto Artemisa como Hera, también defensora del matriarcado. ¿Estará hoy? No me mire para los lados. Ares, el dios de la guerra, conflictivo, temperamental, pleitero, ¿estará hoy? Hermes, el dios mensajero, estaba entre lo divino y lo humano, porque era el interlocutor. O sea, lo que le hablaba el Dios Padre, él era el mensajero. Cuando alguien cree que él está por encima del mensaje, está operando Hermes. Defensor también de los ladrones. Hermes, estudie la mitología griega. No se me quede ahí, sí. Porque hay que conocer esto, cómo opera aquello. Deméter, la diosa de la cosecha, del trigo, de los campos, de la agricultura. Ellos tenían un dios para todo, una diosa para todo. Era un pueblo postrado a los dioses. Y hay otro, Hades, el dios Hades, el dios del inframundo, hijo de Cronos, quien a su vez era el padre de Zeus, pero Zeus lo derrotó. No voy a ahondar mucho en esto. Hades era el dios del infierno, de la muerte, de los abismos, de la oscuridad. ¿Y sabe también de qué? De la estructura. Eso era Hades. Cuando hay estructura mayor que el Dios verdadero, está operando Hades. O sea, no es que la estructura sea mala, pero cuando esa estructura supera lo espiritual en mí, porque quiero que te chequees tú, porque es importante. Nosotros muchas veces estamos en idolatría, o por desconocimiento o por desobediencia, y no te lo puedes permitir más. Y Pablo está ahí, y Pablo firme en su palabra.
la palabra de nuestro Señor. Y ahí está toda esa gente. Están todos aquellos expertos en sus dioses. Él no tuvo miedo, como ninguno de nosotros puede tener miedo. La obediencia a Dios resuelve todos los problemas del hombre. Ahí se resuelve todo. Pero ¿cuánto cuesta? Porque muchas personas no saben incluso quién es el Dios verdadero. Porque si supiesen quién es el Dios verdadero, no dejara de adorarle un día. No hubiese un solo día que yo dejase de adorar. O no puede haber. Yo he conocido a mi Señor y es lo mejor que me ha pasado. Y ahí permanezco. Y yo estaré ahí hasta el último segundo que Dios me tenga en la tierra. Ese tiene que ser nuestro corazón para Dios. Es, atención, de que Dios imparta su naturaleza en nosotros. Que Dios imparta su naturaleza en mí. No creas tú que Dios va a impartir en ti el que tú mañana obedezcas. No, su naturaleza en ti es hacer como Él y aprender la obediencia. Porque la obediencia es algo muy tuyo. Que Dios no se va a meter en tu obediencia. O sea, Él espera de ti obediencia, mas no te va a obligar a que le obedezcas. La obediencia es algo muy nuestro. Cuando yo obedezco a mi Señor, le adoro. Eso es lo que Él espera de mí. Pero esto tengo que aprenderlo. Es sacar de la mente a todo Dios con D pequeña que no sea el Dios verdadero. Sacarlo. Y esto es por creer. Yo creo en mi Señor, pero mis acciones cuentan. ¿Cuáles son las acciones de alguien que cree? Rendirse. Porque si no, no está creyendo. Tus acciones cuentan más que tu palabra, o acompañan a tus palabras tus acciones. Lo que tú hables va a ser importante, pero tus acciones van a decir más que tus palabras. Y esas acciones son al único. Como dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tú eres de Dios. Estés como estés, en la condición que estés, tú eres de Dios. Tu familia es de Dios. Ahora, tú no puedes permitirte cosas en tu mente que te saquen de esa comunión, de esa relación con el dueño de todo. La adoración debe ser un asunto de Estado. Sí, Señor. Debe ser un asunto de Estado. ¿Sabe usted lo que es un asunto de Estado? Donde se involucre un presidente, ministros, gobernadores, alcaldes, sociedad civil, opositores, la iglesia, todo. Eso debe ser la adoración. Así debía ser en Israel. Y eso se lleva a predicar a los pueblos vecinos, a las naciones vecinas. Y ese es el evangelio de Jesucristo por 2000 años. ¿Qué es lo que pasa? Que así no lo ven las naciones. Los gobernantes del mundo no lo ven así. Lamentable. Porque Jeremías capítulo 10, versículo 10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo, Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir
su indignación. Entendamos algo, hermanos. Lo que está escrito en la palabra de Dios es sí y es amén. Y me puse a chequear la Biblia católica. También tuve que leerla. Y lo que le estoy predicando está ahí, como lo estoy predicando. ¿Qué pasa entonces con la gente? ¿Qué pasa con el que enseña? ¿Qué pasa con el que es enseñado? Engañador y engañados por todas partes. No puede ser. Alguien tiene que abrir la boca. El pueblo de Dios tiene que abrir la boca. El que adora al Dios verdadero tiene que abrir la boca. Mire, los griegos y su cultura sobrevivieron a los espartanos, sobrevivieron al Imperio Romano. Es más, el Imperio Romano los adoptó. Pero no solamente fueron ellos. Hoy, ¿cuántos de alrededor nuestro y en algún momento nosotros mismos les adoptamos también? ¿Y dónde queda lo que dice Éxodo 20 del 3 al 5? Y anótalo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas. No te vas a inclinar de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra, de lo que está en las aguas debajo de la tierra. Lo dice la palabra de Dios. Si lo dice la palabra de Dios, incluso hasta la Biblia católica. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza. ¿A qué se refiere la Biblia? Yo no puedo adorar, yo no me puedo inclinar, yo no me puedo entregar, yo no puedo tener en primer lugar nada de eso, porque estaría en idolatría. ¿Y sabe qué dice el siguiente versículo? Que estará en problemas hasta la tercera y cuarta generación de esa persona. Alguien tiene que predicarlo, porque alguien te lo tiene que decir a los hijos o a los nietos. Mira, tu abuelo te metió en problemas. O llegas a Cristo y cortas con eso, o estás en maldición. Está escrito en la Biblia, hermano. Entonces nosotros no podemos seguir callando esto. Que la palabra primero trabaje en mí y luego trabaje en los demás. Y yo abriré mi boca y usted tendrá que abrir la boca, porque la vida de fe es un llamado. Y cuando la persona se frena es porque no asumió el llamado. ¿A quién adoras? Te pregunto. Cuando un pensamiento se instala, va a pedir sacrificio. Va a pedir sacrificio. Cuando algo contrario a Dios se instala en la mente de la persona, se lleva a idolatrar. Porque nosotros somos postrantes. Y si esto se desconoce, se va a hacer. Pablo está ahí en el Areópago. ¿Y sabe cómo terminó Pablo su prédica? Hechos 17, versículo 30-31. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios los pasa por alto. Y manda ahora a todos los hombres en todo lugar. Todos los hombres en todo lugar es todos nosotros, en Perú, en Venezuela, en Atenas, donde estés. Manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón al cual designó, dando fe a todos
por haberle levantado de los muertos. Está hablando de Cristo, está hablando de un día en el que el Señor vendrá y nos llamará a uno por uno. Y esto produjo en los griegos, ya no más. Ya no más, don Pablo. Y ahí termina su predicación y ahí viene la decisión. Dice la Biblia que solo unos pocos le siguieron. Siguieron el mensaje de Jesús. Solo unos pocos. No quisieron nada con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuántas personas? Usted le entrega una literatura a alguien, usted le va a hablar de Cristo a 10 personas. 9.5 le dicen que no. Por no decir las 10. ¿Por qué? Corazones endurecidos. Pero sigamos persistiendo, porque yo predico al Dios vivo. La palabra de Dios es para quien la cree. Dios no va a competir con otros dioses. Entendamos eso. Dios no va a competir con ningún Dios creado por el hombre. ¿Qué es eso? Cuando se activa la idolatría, se desactiva en el idólatra la palabra. Entendamos eso. Cuando se activa la idolatría en alguien que pudo haber creído, cuando se activa la idolatría, se desactiva la palabra en él. No va a entender. ¿Sabe por qué? Porque su fe cayó. Y sin fe no va a entender. Por eso que tuve gente que en algún momento estuvo en los caminos del Señor, creyó, ya no está. ¿Por qué? Su fe cayó y no entiende. ¿Y sabe qué muestra? Que hay ídolos instalados en esa persona. Promiscuidad, alcohol, cuántas cosas. ¿Y sabe qué dice la persona? Yo no le hago daño a nadie con esto. Ese es el decir. Pero ¿sabe qué, hermano? El Hijo de Dios, del Dios verdadero, predica. Así le tiren la puerta en la cara. Tenemos que hacerlo. Alguien tiene que hablarlo. Somos postrantes. Nuestros cuerpos se postran. Ante quien crees tú, ante quien te rindes, ahí se postra tu cuerpo. ¿Y tú ante quién lo haces? ¿Qué es lo que te predica a ti y qué predicas tú? ¿Ante quién te rindes? Nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, no recibe el sacrificio de nosotros, o no recibe de nosotros. Óyeme bien lo que te voy a decir. El Padre no recibe de ti. Él solo recibe el sacrificio de su Hijo. Usted llega a Él por Jesús. No hay otra forma. El que diga que se rinde a Dios, no reconoce a Jesús, no llega a Dios. Usted llega a Dios por Cristo, el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo ahora le está convenciendo. Déjase convencer. Primera de Timoteo 2:5 dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto no lo inventé yo, eso está escrito. Hay un solo mediador, Jesús. Jesucristo hombre, el Hijo de Dios. Juan 8:36 dice: si el Hijo los libertare,
seréis verdaderamente libres. ¿Sabe quién es el que te quiere libertar? Jesucristo, el Hijo de Dios. Si Él te liberta, tú eres verdaderamente libre. Y todos necesitamos que nuestro Señor nos liberte. Una y las veces que sean. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano tiende a veces a regresar de donde Dios lo sacó. Las tinieblas andan buscando seducirlo. Constantemente andan buscando seducirte. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, está aquí para libertarte. ¿Tú quieres ser libre? Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquí hoy hay libertad. Aquí hoy hay libertad. ¿Quién te predica? ¿La palabra de Dios te predica? ¿El Espíritu Santo de Dios te predica? ¿O es el mundo el que te predica? Hazte esta pregunta, ya estoy terminando. ¿Quién te predica? ¿La palabra de Dios surte en ti un efecto? ¿Sí? ¿Te predica el Espíritu Santo?